Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Sean todos muy bienvenidos esta mañana. Queremos compartir con ustedes la palabra de Dios y nos da gozo poder estar transmitiendo en estos momentos y agradecemos al Señor por la vida que tenemos hasta este momento. Vamos a iniciar con una oración en esta mañana. Oremos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por la vida que tenemos hasta este momento, por tu amor, por tu misericordia y por tus cuidados. Sé con nosotros, Padre Santo, y permite que este día, al estudiar de tu palabra, podamos aprender mucho más, Señor. Si algunas cosas ya las sabemos, ayúdanos a recordarlas también para poder seguir poniéndolas en práctica. Sé con nosotros, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Empezaremos nuestro servicio de canto, hermanos, con el himno número 69. Contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Continuaremos buscando nuestros himnarios, el himno número 143.
eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. Triunfador, llévame salva tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Ahora, a petición de un hermano, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 53. Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar. Vamos a entonar este hermoso himno que nos recuerda el amor de Dios demostrado hacia el hombre a través de diversas maneras. Recordemos que Dios siempre está con nosotros. El hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo dar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios nos sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo.
salvación, su pueblo entonará. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal. Por las edades durarás, inagotable raudal. Ahora buscaremos el himno número 77. Un poquito más adelante. Sea exaltado el Señor, exaltado en cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Ahora buscaremos el himno número 316. Sonrían. Jesús los ama. Hay un mundo feliz más allá. Es el canto 316 de nuestro nuevo himnario que han solicitado. Vamos a entonar con gozo esta alabanza, porque en ese mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Amén. A veces se tarda un poco la tecnología, la conexión de internet, pero ya va. Ese mundo feliz donde reinaremos con nuestro Señor. Ahí vamos a cantar con gozo al lado de Jesús y de todos los seres que amamos. 316. Hay un mundo feliz más allá, donde ángeles cantan en luz, tributando eterno honor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó.
Y para finalizar nuestro servicio de canto, hermanos, entonaremos el himno número 312. Día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás, ya hayas listo para el fallo del gran tribunal. Ya hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando pecadores los conozco el juez dirán, oh hermano, apercibido estás. Ya hayas listo para el fallo del gran tribunal. Ya hayas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Ya hayas listo para el fallo del gran tribunal. Ya hayas listo para el tribunal. Amén. Este ha sido el servicio de canto, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias porque nos has permitido adorar y bendecir tu nombre. Bendice este culto que estamos realizando, que sea para tu agrado. Bendice a las demás personas que están viendo este servicio, que sea de ayuda para ellos, Señor. Guárdanos, bendícenos y que todo pueda salir bien y que la palabra de Dios sea impartida a través de nuestro hermano Mario. Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor pueda bendecirles nuevamente. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos. Aquellos que nos están saludando en los comentarios, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Aquellos que han solicitado oración, estamos orando por ustedes y tengan la fe que el Señor actuará en sus vidas de acuerdo a su infinita sabiduría y a las necesidades que ustedes tienen y a la fe que se muestra en las peticiones. Queremos esta mañana continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Hemos estado estudiando el mensaje a las 7 iglesias y hoy vamos a estudiar el mensaje a la 6ª iglesia. Se encuentra en el libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Es el mensaje a la iglesia de de Filadelfia. Quisiera nada más enfocar un detalle. En las primeras 3 iglesias, el mensaje a Éfeso, a Esmirna y a Pérgamo, es un mensaje directo a la iglesia cristiana naciente, a toda la iglesia en sí. Pero ya en el mensaje a Tiatira y a Sardis, el mensaje se centra de forma especial en un grupo. Comienza a mencionar ese grupo que se le llama los demás o el remanente, los que quedan, en el mensaje de la iglesia número 4 y 5. Ahora, el mensaje a la iglesia 6 y 7, o sea, Filadelfia y especialmente la Odisea, es un mensaje específico para la iglesia remanente. Notamos nosotros cómo
a medida la iglesia fue transformándose o fue alejándose del Señor, el Señor su mensaje lo fue alejando de ella en general, lo fue enfocando en la iglesia remanente, en un grupo remanente en particular, y los últimos mensajes exclusiva para ese grupo remanente o especial. Filadelfia, la palabra Filadelfia significa amor fraternal. A esta ciudad se le puso este nombre, fue fundada en el año 138 a.C. y se le puso ese nombre en honor a Atalo II, que por sobrenombre le pusieron Filadelfo. ¿Y por qué le pusieron Filadelfo? Porque él tenía un amor y una lealtad muy especial hacia su hermano mayor, el rey Eumenes II, que le había precedido en el trono, había precedido en el trono. Después de un gran terremoto en el año 17 después de Cristo, la ciudad de Filadelfia fue reconstruida por el emperador romano Tiberio, pero siguió siendo una ciudad bastante pequeña. Esta ciudad estaba situada a 50 kilómetros al oeste de Sardis. ¿Se recuerdan aquella carretera que mencionamos, verdad? Ya dimos la vuelta, vamos bajando y ya estamos llegando a la parte final de la carretera y ahora estamos en Filadelfia. En el marco histórico, la iglesia de Filadelfia o el mensaje a la iglesia de Filadelfia encaja en los periodos del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Estamos hablando entre los 1700 y principios de los 1800, que se caracterizó por un gran religioso. Hubieron varios movimientos de reactivación hacia la fe genuina en la gracia de Cristo Jesús como nuestro Salvador. Especialmente hubieron movimientos evangélicos y el movimiento adventista de forma clara en Europa y en Norteamérica, en Estados Unidos. Esto restauró el espíritu de amor fraternal que se decantaba en la piedad práctica, en contraste con las formas vacías y religiosas que habían habido en el pasado. Había una fe renovada en la gracia salvadora de Cristo Jesús y una profunda fraternidad cristiana de la iglesia de los primeros días de la Reforma. Con poca fuerza, la iglesia de este periodo, aunque tenía poca fuerza según el versículo 8, era una iglesia muy misionera, impulsada por un fuerte deseo de llevar el evangelio al mundo entero. Este periodo fue un tiempo de gran avance en la predicación del evangelio como no se había experimentado desde la iglesia primitiva. Si vamos en las 7 iglesias de la iglesia de Éfeso, se recuerdan que en la iglesia de Éfeso las primeras obras fueron admiradas por el Señor, por el poder que la iglesia primitiva tenía para la predicación del evangelio. Bueno, en la iglesia de Filadelfia se dio ese gran poder, ese gran despertar en la predicación de la palabra del Señor. De manera especial, tenemos nosotros que detallar acá en este periodo el movimiento adventista, que fue iniciado e impulsado por un granjero de Nueva York. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Guillermo Miller. Guillermo Miller, William Miller. Muchos otros se unieron a él en la predicación del inminente regreso del Señor. El movimiento millerita, encabezado por Guillermo Miller, predicaba que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844. Y esto en cumplimiento de otra profecía que se encuentra en Apocalipsis, en el capítulo 14, dentro del llamado mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del primer ángel, versículos 6 y 7 de Apocalipsis 14, que dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Fue la predicación de Guillermo Miller en el contexto de la iglesia de Filadelfia histórica que dio inicio a la predicación del mensaje de los 3 ángeles. La hora del juicio ha llegado. Veamos primero en el mensaje a Filadelfia la descripción que se hace de Jesús, porque recuerden que la descripción que se hace de Jesús es en sí ya un mensaje de llamado
de apoyo, de atención, de consuelo para la iglesia de ese periodo. Dice el verso 7 de Apocalipsis capítulo 3. Busquemos en nuestra Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, donde dice el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice, ¿quién lo dice? ¿Cómo dice ahí? El santo. El santo y qué? El verdadero. El verdadero. ¿Y qué más tiene? El que tiene la El que llave. El tiene que tiene la llave de David. ¿Y con esa llave qué puede hacer? El que abre y ninguno cierra. Abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Parece un trabalengua, ¿verdad? Bueno, vamos por la primera puerta. La alusión que hace al santo y al verdadero. Nos recuerda al Dios que siempre cumple sus promesas, el que es fiel. Como dice en Números 23, 19, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Esa es la primera alusión que se hace aquí, que Dios es el que cumple sus promesas. Ahora yo les pregunto a ustedes, en la Biblia, ¿cuál es la promesa más grande que encontramos? ¿Ah? ¿Cuál es? Que va a volver por segunda vez. Que Él iba a regresar Por segunda vez. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, que dijo Él, vendré otra vez. No hay promesa más grande y maravillosa en la Biblia que era el regreso de Cristo Jesús. Y ahora, iniciando el mensaje a Filadelfia, recuerden que en ese periodo hubo un despertar que predicaba la segunda venida de Cristo. Cristo se presenta como el que cumple sus promesas. Y especialmente la promesa de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué Cristo no cumplió la promesa? Todos recordamos que el mensaje, hubo un error en la predicación de Guillermo Miller, y de eso vamos a hablar posiblemente en otros temas más adelante. Pero se despertó. Quiero explicarles algo que quizás nosotros no podamos captar en este momento, porque la historia lo dice. En la época de los 1700 y 1800, las iglesias protestantes nacientes de la Reforma tenían un problema. No predicaban la segunda venida de Cristo. Es más, de forma especial, en el siglo XIX, los 1800, las iglesias protestantes más grandes del mundo estaban en Estados Unidos. Y estas, en lugar de predicar la segunda venida de Cristo, ellos decían que se iban a cumplir 1000 años de paz en esta tierra. Habían confundido la profecía de los 1000 años que aparece siempre en el libro de Apocalipsis, y ellos decían, por la prosperidad que la nación naciente de Estados Unidos estaba sintiendo, ellos decían, no, Jesús no viene todavía, 1000 años falta, si falta mucho. Por eso el mensaje de Guillermo Miller y de los muchos cristianos de muchas denominaciones de la segunda venida de Cristo era importante. Había que despertar al mundo, decirle que Jesús venía pronto. Por eso la alusión al santo y al verdadero, al que cumple sus promesas, es importante. Ahora, pero ¿y eso de que tiene la llave de David? Miren, hay un pasaje, se los voy a dar para que ustedes lo puedan leer. No lo vamos a leer todo. Es en Isaías capítulo 22, versos 20 al 22. Ahí se presenta la llave de David. ¿Y qué era la llave de David? Era la llave del almacén de los tesoros del rey. El rey Ezequías tuvo un fiel sirviente. Ahí se menciona en Isaías 22, 20 al 22. ¿Cómo se llamaba ese siervo, si ya lo encontraron? Eliaquín. Eliaquín. Él era el mayordomo y tenía las llaves. Y mire, que es interesante que el rey y Dios le dieron autoridad a Eliaquín. Tuvo total acceso al depósito del rey y ejercía así la autoridad del rey, este siervo. Y Dios le prometió a Eliaquín. ¿Qué dice el verso 22? Mire qué dice. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Se parece mucho a lo que dice Apocalipsis en Filadelfia, ¿verdad? Sobre Jesús. En el mensaje de la iglesia de Filadelfia, Jesús es quien ha recibido toda la autoridad. Y Él tiene acceso al almacén de la gracia celestial. Y eso, mis hermanos, para nosotros es importante. En Jesús está la llave del almacén de la gracia celestial.
El mundo se había olvidado de que la puerta de la gracia estaba abierta. Y el mensaje a Filadelfia es a que aproveche la oportunidad de decirle al mundo que esa puerta está abierta. Ahora, ¿qué es lo que conoce ahora Jesús de Filadelfia? Veamos el verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Yo conozco tus obras. Y aquí dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Veamos. En el verso 7, Jesús se presentó como el que puede abrir puertas y nadie las cierra. Pero también puede cerrar puertas y nadie las abre. En el caso de Filadelfia, primero dice algo. Yo conozco tus obras. Y porque conozco tus obras, yo, el que abre puertas y nadie cierra, te abro una puerta. Interesante. Eso es lo que dice. He puesto delante de ti una puerta. No está cerrada. ¿Cómo te sientes tú cuando vas a un lugar? Y más ahora con la cuarentena, que de repente sales a un lugar porque hoy nadie sale si no es por una necesidad urgente y de repente encuentras la puerta cerrada. ¿Cómo te sentirías? ¿Ah? Y encuentras la puerta cerrada. Tienes la emergencia, se te quebraron los lentes y vas a la óptica para que te los reparen porque sin lentes no puedes seguir la vida y la puerta de la óptica está cerrada. ¿Cómo te sentirías? Fatal, ¿no? Pero ¿cómo te sientes si encuentras la puerta abierta? Tengo la oportunidad. El Señor a Filadelfia le presenta una puerta abierta. ¿Es la única parte de la Biblia donde se usa la metáfora de una puerta? No. Saben que en 1 Corintios, el capítulo 16, versículo 9, 1 Corintios 16, 9, el apóstol Pablo dice: aquí se me han abierto bastante las puertas. ¿Para qué dice? Para predicar y enseñar. Los resultados son muchos, a pesar de que muchos son también los adversarios. ¿Para qué estaba abierta la puerta para Pablo? ¿Para predicar qué? El Evangelio. Ahora, también en Colosenses, capítulo 4, versículo 3, busquemos Colosenses, el capítulo 4 y el versículo 3. Fíjense que Pablo, allá en 1 Corintios, nos habla de una puerta abierta de oportunidades para predicar. Y mire cómo dice en Colosenses 4:3. Dice que él oró, o estaba orando, para que el Señor, ¿qué cosa? Nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo. ¿Para qué quería una puerta abierta, Pablo? Para dar a conocer el ministerio de Cristo. Para predicar, para presentar el Evangelio. Y cuando Pablo dio su informe a la iglesia de Antioquía, en Hechos 14:27, Hechos 14:27, ahí Pablo, dando un informe a la iglesia de Antioquía, él dice algo maravilloso también, que eso nos incluye a nosotros. Habló de cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Cuando Dios abre una puerta para la iglesia, es una puerta para predicar el Evangelio. Amén. Nadie puede detener a los cristianos en su servicio a Dios de la predicación. La puerta abierta es esa oportunidad. La iglesia de Filadelfia la tuvo, el movimiento milerita aprovechó y predicó. Predicaron como nunca lo habían hecho en su vida. La iglesia de Filadelfia es una iglesia fiel a la palabra de Dios y a Cristo. No ha caído en compromisos o apostasía. Está concentrada en la predicación del Evangelio. Además, es una iglesia, dice el verso 10, que es paciente y resistente. Y es fiel con la puerta que Cristo les abrió para las oportunidades de predicar el Evangelio, a pesar de la poca fuerza que tiene.
Claro, si comparamos nosotros la iglesia cristiana remanente protestante de los siglos XVII y XVIII con la iglesia de ahora, esa iglesia era pequeña, no tenía fuerza. Nosotros ahora tenemos mucha fuerza, muchas oportunidades, y el internet nos abrió muchas más oportunidades. Pero versos 9 y 10 menciona algunas cosas también que son interesantes. Dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Pero cuando has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Siempre que Dios abre las puertas para las oportunidades del Evangelio, hay que tomar en cuenta que las fuerzas del enemigo están ahí para intentar cerrar la puerta. Pablo lo dijo allá en Corintios 19, el que leímos, cuando él dijo que se había abierto una puerta grande y efectiva, productiva, pero también mencionó que también se habían muchos adversarios. Jesús acusó a los fariseos de excluir a las personas del reino de los cielos, hermano. Allá en Mateo 22:13, él les dijo: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hoy Dios ha abierto una puerta. Lo he mencionado en temas anteriores. Es más, el hecho de que ustedes me estén escuchando a través del internet, después lo harán en la grabación que quede en el Face y en la grabación que compartimos en YouTube. Ese hecho demuestra que Dios sigue teniendo abierta la puerta, hermano. Amén. Hoy tenemos una gran oportunidad. Saben que la iglesia desde hace algún tiempo quizás está aprovechando las redes sociales y el internet para la predicación del evangelio, pero de una forma tímida, de una forma muy poca. Pero ahora Dios ha abierto la puerta. Algunas personas quizás pueden criticarnos, pero es que Dios es especialista. Él, las cosas malas, es capaz de darles vuelta, torcerlas y traer bendición a través de ellos. Él es especial. ¿Ustedes han visto los cubos de rugby? ¿Así? Yo nunca he podido resolver uno. Y admiro a aquellos que lo hacen con una agilidad. Bueno, yo soy el que nunca puede resolver un cubo de rugby, pero Dios sí. Dios hace un solo movimiento y lo arregla todo. Amén, amén. Estamos en el coronavirus y Dios ha hecho un solo movimiento y ahora su iglesia se ha volcado a predicar el evangelio a través de los medios electrónicos. Estamos usando Zoom, Facebook, YouTube para transmitir sermones, predicaciones, seminarios. Se utilizan las otras redes sociales, Instagram, Twitter, el internet en general, para compartir mensajes de esperanza, mostrándole al mundo que Dios tiene el control. ¿Ha notado cómo la iglesia se ha volcado? Dios abrió la puerta. Dios ha abierto una puerta de oportunidad para la predicación del evangelio. Tenemos que aprovecharla. No podemos dejar de hacerlo, mis queridos hermanos. Filadelfia también enfrentó a judíos, a quienes llaman la sinagoga de Satanás, que intentaban impedir la predicación del evangelio. Se acerca un día en que los enemigos, aquellos que intentan detener la predicación del evangelio, tendrán que enfrentar al Señor. Saben que los seguidores del movimiento millerita tuvieron sus problemas serios también. A principios de la década de 1840, voy a explicarles, el movimiento millerita que comenzó Guillermo Miller no fundó una iglesia. No era el propósito de él fundar una iglesia. Todos los miembros del movimiento millerita, que se contaban por cientos de miles, estaban todos en sus iglesias. Presbiterianos, metodistas, bautistas, todos en su iglesia, no había ningún problema. El asunto fue que el mensaje del pronto regreso de Jesús que predicaban los milleritas se contrapuso
contra el mensaje de los 1000 años que tenían el resto de cristianos. ¿Y saben qué pasó a principios de los 40, de 1940? Los comenzaron a echar de sus iglesias, a los hermanos mileritas, a los que creían en esas enseñanzas, los comenzaron a defraternizar y a borrar de los libros de sus iglesias respectivas. Fue duro. Ellos no habían hecho nada malo, no sentían que hubiesen ofendido a sus hermanos, pero fueron defraternizados. ¿Pero se detuvieron en la predicación del evangelio? No, siguieron adelante. ¿Por qué? Porque Dios había prometido estar en la hora de la prueba con ellos. Quiero explicarles algo, mis hermanos. Muy pronto Jesús vendrá, pero antes que Él venga, la copa de la ira del Señor caerá sobre esta tierra. Apocalipsis 16 lo menciona. Y la iglesia del Señor estará acá en la tierra cuando caiga la copa de la ira del Señor. No estaremos en ningún lugar. Estaremos acá. No nos iremos ido. Pero Dios estará con nosotros. Él lo ha prometido, estará con su pueblo. En el libro de Apocalipsis, la gran hora de la prueba es el momento en que las últimas plagas se derraman sobre los que moran en la tierra, es decir, sobre aquellos que aceptaron la marca de la bestia. Pero Cristo promete estar con sus hijos en ese momento. La hora de la prueba pronto comenzará. El coronavirus no, todavía no es. Solo nos está preparando para plagas y circunstancias peores. Pero hoy Dios nos ha demostrado que está con nosotros. Amén. ¿O no está contigo, querido hermano? ¿Te ha faltado el pan? ¿Te ha faltado la protección? ¿La compañía del Señor? No estamos solos. Dios está con nosotros en la hora de la prueba. Y el verso 11 tiene un llamado especial. Yo quisiera que en este llamado pongamos atención. Mire lo que dice el verso 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo primero que promete Jesús? Que viene pronto. Nos recuerda su segunda venida. Es más, esta frase, vengo pronto, solo se usa en Apocalipsis. Así exactamente, vengo pronto. Y en la Reina Valera 1960 solo aparece 3 veces en el libro de Apocalipsis. Esta es la primera vez. O sea, Jesús habla que su regreso es inminente, que es pronto, vengo pronto. ¿Se recuerdan cómo se presentó Jesús al principio del mensaje de Filadelfia? Yo soy el que cumplo las promesas. Y ahora dice, yo cumpliré la promesa y vengo pronto. Pero no te olvides, porque te puedes dormir. ¿De qué no debemos olvidarnos? ¿Cuál es el llamado? Retén lo que tienes. ¿Sabe que en la Biblia hay muchas personas que perdieron su lugar y otras tomaron su lugar? ¿Alguno se recuerda alguna historia que presente a una persona que perdió su lugar y otro tomó su lugar? Saúl. Ah, Saúl, muy bien. Ahí en Primera de Samuel se encuentra la historia en el capítulo 16. ¿Verdad? ¿Quién tomó el lugar de Saúl? David. David. Otro. ¿Se recuerdan otro? El que acabamos de leer, del que tiene la llave también, él tomó el lugar del mayordomo anterior, Josías. Ah, bueno, muy bien. ¿Otro personaje? Esther tomó el lugar de la reina Basti. Pero hay otros personajes todavía más importantes. ¿Ustedes se recuerdan de Esaú? ¿Quién era Esaú? El hijo mayor de Isaac. El primogénito de Isaac. ¿Pero quién tomó el lugar de Esaú? Jacob. Jacob. Porque Dios se lo dio. Esaú perdió su lugar. ¿Quién otro? Judas. Judas perdió su lugar y en su lugar lo tomó Matías. Otro importante es Rubén. Rubén era el primogénito de Jacob y perdió su lugar. ¿Y quién llegó a ser el primogénito? Judá. ¿Se recuerda? Que la tribu más importante de las 12, ¿cuál es? Judá. Judá. Y a Jesús se le presenta como el león de la tribu de Judá. Y quizás el caso más triste, mis hermanos, fue el de toda la nación judía, que perdieron su lugar como pueblo de Dios ante los gentiles, ante la iglesia naciente, ante la iglesia cristiana. Es una verdadera tragedia que cuando Dios abre una puerta y le da una tarea a las personas,
y de repente descubre que esa persona ha renunciado a su llamado. ¿Qué hace Dios? Lo elimina, lo quita y entonces da la tarea a otra persona. Tengamos cuidado. Aquí estamos en la iglesia. Dios dice ahora, no te descuides. Tú tienes una tarea. Hermano, nosotros no estamos en la iglesia para estar sentados. Felicito a todas las iglesias que están haciendo sus cultos usando Zoom. El único limitante de Zoom es que no permite, o a menos que se utilicen otras maneras, compartir y abrir el culto de nuestra iglesia. Qué bueno que hay iglesias que usan Zoom, pero esa transmisión la hacen a través de Facebook también. O podrían estar haciendo sus cultos como iglesia, pero también haciendo cultos para los que no conocen. Nosotros no estamos para entretenernos como iglesia, queridos hermanos. Disculpen la palabra que uso. Nosotros estamos para predicar el evangelio. No estamos para jactarnos. Ay, somos el pueblo de Dios. No. Es que no debemos de jactarnos en ninguna manera. Estamos para practicar el hecho de que somos el pueblo de Dios. Que tenemos una obligación de predicar. Retén lo que tienes. Si tú no tomas tu lugar como compartiendo la palabra del Señor, ten cuidado. Ten cuidado, puedes perder tu corona. ¿Y qué ofrece el Señor al vencedor? Al que venciere, le haré ¿qué cosa? Columna en el templo de mi Dios. La metáfora de una columna en el templo transmite la idea de que va a estar permanente, estabilidad. O sea, los vencedores fieles se les promete así ciertamente que estarán con Cristo para siempre, por siempre. Y luego dice, y escribiré sobre él, así como se escribe sobre una columna, ¿verdad? Esta es una metáfora. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. También los vencedores tendrán escrito metafóricamente el nombre de su Dios y la nueva Jerusalén, porque ellos pertenecen a su Dios y a ese lugar. Qué bueno es pertenecer a un lugar. Qué bueno es pertenecer a un hogar, ser ciudadanos legítimos. Esos serán los vencedores, ciudadanos legítimos de la nueva Jerusalén. Porque aquí en este mundo recordemos que nosotros solo somos peregrinos y extranjeros. No somos de acá. Aunque el pueblo de Dios tiene poca fuerza, gentilmente el Señor presenta una puerta de oportunidades para servir. El enemigo de Dios y de su pueblo puede tratar de cerrar esa puerta, pero Jesús posee la llave del depósito celestial. ¿No decimos amén, hermanos? Amén. Y Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando abre una puerta, nadie la puede cerrar. Él tiene el control. El pueblo de Dios, aunque es débil, necesita mantener lo que tiene. Esa chispa de fidelidad, esa chispa de espíritu misionero, esa chispa de confianza, trabajando de la mano de Dios, sabiendo que Dios está con nosotros, de tal manera que nadie nos quite nuestra corona. Todos somos misioneros en la iglesia del Señor. Hoy más que nunca, no te calles. Usa las redes sociales, tus contactos de WhatsApp, tu Facebook, tu canal de YouTube, Twitter, Instagram. Úsalo para presentar al Señor. Es triste que a veces encontramos mensajes negativos, apoyando a un ser humano, apoyando a un hombre, a un grupo, expresando ideas, hermanos, torcidas completamente. Aprovechemos. Somos cartas leídas al mundo. Y qué triste es entrar a perfiles en internet, a algunas redes sociales, donde uno no sabe. Saben que a veces recibo solicitudes de algunas personas para mi cuenta de Facebook, y yo tengo que entrar. Mi esposo una vez me regañó porque a todo el mundo le daba que sí. Casi lo sigo haciendo igual, pero ahora, ahora primero entro al perfil. Y me da tristeza a veces cuando ponen en el perfil hacia un lado adventista del séptimo día. Qué bien, digo, pero cuando comienzo a ver el muro, hermanos, solo chabacanadas, chanchadas y cuestiones que nada tienen que ver con el reino de los cielos. En tus conversaciones de WhatsApp, ¿qué es lo que compartes? ¿Qué es lo que hablas? Chistes.
videos groseros de TikTok. Así se llama, ¿verdad? La nueva red. TikTok se llama. ¿Sí? Esos unos videos groseros y feos. Eso es lo que te pones a hacer. Dímelo. Eso es lo que te pones a hacer. ¿Qué compartes? Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Guillermo Miller, como mencionamos, había nacido ¿en dónde nació, dijimos? En Nueva York. Allí sus padres tenían una granja y él heredó esa granja. La familia de Guillermo Miller era una familia de clase media, agrícola. Hace algunos años tuve la oportunidad de conocer la granja de Guillermo Miller. Hermoso, hermano. Es un lugar lindo para vivir. Guillermo Miller se dedicaba a la crianza de ovejas, a la extracción de miel de maple, de los árboles de arce. Él ahí en su granja tenía esos árboles, sembraba maíz en la época que se podía. Tenía mucho trabajo que hacer en su granja. Pero Guillermo Miller no siempre fue un cristiano entregado. Voy a explicarle. Aunque sus padres eran personas muy cristianas y le dieron una crianza religiosa muy fuerte, cuando él llegó a la adolescencia, él se hizo amigo de un grupo de personas que tienen una mentalidad diferente, una cosmovisión deísta. Los deístas creen que Dios creó el mundo, pero que lo abandonó. Y por lo tanto la Biblia no tiene ningún significado para ellos. O sea, para nosotros los cristianos, la Biblia es la forma en que Dios interviene en el mundo. Fuera de la Biblia, ¿qué otro, prueba tenemos de la existencia de Dios? Está la creación, pero eso pierde sentido cuando no existe la Biblia. Así que la Biblia es la forma en que Dios interviene en la vida del ser humano. Por lo tanto, los deístas dicen, no, Dios nos creó, pero nos abandonó. Así que la Biblia no es válida. Son un montón de mentiras. Guillermo Miller era un hombre autodidacta. O sea, él había aprendido a leer solo y se había educado solo. Esto le había permitido convertirse en una persona muy respetada. Sirvió en el ejército de Estados Unidos, sirvió como juez de paz en su pueblo también. Pero pasó algo. Más o menos allá por 1818, antes de 1818, Guillermo Miller, cuando él tenía 34 años, se sintió descontento con lo que él creía y había hecho con su vida. O sea, como que no lo terminó de convencer lo de las ideas deístas. Así que hizo algo. Tomó su Biblia y se dispuso a leer desde Génesis capítulo 1 y finalizar en Apocalipsis. Ir versículo por versículo para encontrar algo que pudiera usar en contra de los cristianos. O sea, para convencerse de que estaba en lo correcto. Pero ¿saben qué pasó? ¿Qué descubrió? Todo lo contrario. Que él estaba equivocado. Y fue leyendo y leyendo hasta que finalmente llegó al libro de Daniel. Llegó al libro de Daniel. Y específicamente los capítulos 8 y 9 de Daniel. Específicamente esa profecía de las 2300 tardes y mañanas que se menciona en el capítulo 8 y que se explica en el capítulo 9. En algún momento, si Dios nos da la oportunidad, vamos a hablar de eso, de esa profecía. Y entonces Guillermo Miller, a través de su estudio, él descubrió que según la profecía de las 2300 tardes y mañanas, en su percepción, Jesús vendría entre 1843 y 1844. Eso lo descubrió en el año de 1818. Así que ahora Guillermo Miller tenía un mensaje. Él no era pastor, no era predicador, es más, no era ni un cristiano tan practicante. Solamente había estudiado la Biblia. Y aparentemente Dios lo guió, no aparentemente, perdón, seguramente Dios lo guió y le abrió una puerta para la predicación. ¿Qué sucedió? Que Dios le dijo a Guillermo Miller, le impresionó en su corazón para que ese mensaje lo predicara al mundo. Dilo al mundo, le decía Dios.
Pero Guillermo Miller se negó desde 1818 hasta 1831, casi 13 años. Dilo al mundo. Guillermo Miller estuvo a punto de perder su oportunidad. ¿Qué pasó en 1831? Exactamente el 2 de agosto. Miren, ese día Guillermo Miller se puso a orar porque Dios ya lo tenía harto de decirle dilo al mundo, 13 años con aquello. Y entonces Guillermo Miller se puso a orar y le dijo al Señor, le dijo así: cuando se abra un camino para que yo pueda predicar, entonces iré a predicar. Y entonces allá escuchó la voz del Señor en su conciencia. ¿Qué quiere decir con eso de que se abra un camino? Y Guillermo Miller fue más específico. Y en su oración le dijo al Señor que si alguien viene sin que yo lo invite y me pide que salga a proclamar el mensaje, entonces yo diría que el camino está abierto. ¿Pero cómo? Miren, les voy a explicar. La granja de Guillermo Miller estaba a varios kilómetros del pueblo. La granja más cercana estaba como a unos 3 o 4 kilómetros de la otra casa más cercana. ¿Quién, así como por casualidad, iría un día a decirle: predícanos de lo que has aprendido? Guillermo Miller no era pastor, no era predicador. ¿Quién llegaría? Muchos de nosotros pasamos como Guillermo Miller. Tenemos un mensaje, debemos compartirlo y predicarlo, y lo estamos escondiendo. Pero Dios es misericordioso. ¿No ves la misericordia de Dios ahorita? ¿No la ves en esta bella oportunidad? 2 horas, solo 2 horas habían pasado. O sea, en el momento en que Guillermo Miller estaba orando, una persona salió de su casa. Era Irving, sobrino de Guillermo Miller. Y entonces apareció Guillermo Miller, vio a su sobrino y le dijo: hola sobrino, ¿qué te pasa? Y entonces Irving le dio un mensaje de parte de su padre, el hermano de Guillermo Miller. Dice mi papá que venga a la iglesia y que se haga cargo del servicio en la iglesia porque el predicador no va a estar. Papá dice que vengas y que enseñes al pueblo que el Señor viene. ¿Saben qué pasó con Guillermo Miller? Cerró la puerta. Se quedó el pobre Irving en la puerta. No le dijo nada. Y salió, bajó una cuesta. La casa de Guillermo Miller está así en una colinita. Y hay una cuesta que baja hasta el bosque de arces, donde sacan la miel de maple. Guillermo Miller se dirigió ahí porque ahí oraba al Señor, estupefacto. No podía salir de la sombra. No le contestó nada a su sobrino. Y a lo largo de todo el camino, desde la casa hasta el bosque, escuchaba en sus oídos la voz que les había susurrado por 13 años. Ve y dilo. Ve y dilo. Ve y dilo al mundo. No lo soportó. Cayó de rodillas ahí en el bosque y entonces le dijo a Dios: yo no puedo ir. No puedo. Soy solamente un agricultor, no un predicador. ¿Cómo puedo llevar el mensaje? ¿Cómo lo haré? Y todo lo que pudo escuchar de la misma voz que le susurraba fue: romperás una promesa tan pronto después de haberla hecho. Ve y dilo al mundo. Dios le dijo a Guillermo Miller:
tú me prometiste que si venía alguien sin que tú lo invitaras para que te pidiera que fueras a predicar el mensaje de la segunda venida, tú irías. Cumple tu promesa. Al fin se rindió y le dijo al Señor: Señor, no sé cómo puedo hacerlo, pero si tú vas conmigo, yo iré. En ese momento su carga le fue quitada, su espíritu se elevó, saltó. Aquel calmado y viejo agricultor de edad madura saltó brincando de un lado a otro y aplaudía y clamaba: gloria, gloria, aleluya, mientras brincaba. Lucy era la hija más pequeña de Guillermo Miller y era como su sombra. Donde iba papá, ahí iba Lucy. Y Lucy estaba allá a la par de Guillermo Miller cuando comenzó a brincar y a saltar. Y entonces Lucy se asustó y salió, subió la cuesta hasta la casa corriendo, abrió la puerta y le gritó a la mamá: mamá, mamá, ven rápido, papá está en el bosque y se ha vuelto loco. Eso fue lo que el mundo dijo de Guillermo Miller más tarde. Pero Lucía reconsideró las enseñanzas y creyó en la segunda venida de Cristo hasta el final de sus días. Así se gestó el nacimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero esa es otra historia que vamos a continuar en otro sermón. Hoy estamos frente a la última oportunidad que Dios le está dando al mundo. Todavía la puerta está abierta. Todavía podemos predicar de la gracia. Todavía podemos presentar la salvación al mundo. No es tiempo de huir. No es tiempo de buscar las montañas. No es tiempo de dejar las ciudades e irnos para el campo. No somos cobardes. Somos soldados de primera línea. Estamos en medio de lo más feroz de la batalla, pero no estamos solos. Cristo está con nosotros. Amén. Mantengámonos en nuestra trinchera. No le demos lugar a nadie más. Aquí, desde nuestra casa, desde tu lugar, lancemos misiles de salvación por el ciberespacio, porque la puerta sigue abierta. Sigamos luchando, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Amén. Y Él cumple sus promesas. Maranata, Cristo viene, mis hermanos. Amén. Oremos. Gracias, gracias, bendito Señor, porque tú cumples tus promesas y tú vienes pronto. La puerta de las oportunidades sigue abierta. Todavía como iglesia podemos seguir predicando. Ayúdanos a no distraernos en banalidades y concentrarnos en la predicación del Evangelio, buen Señor. Permítenos retener lo que tú nos has dado para no perder la corona de la vida eterna y así, Señor, estar listos para ese momento que pronto será cuando regreses en gloria. Cuida a todos mis hermanos, a los que nos han escuchado, a los que nos verán, Señor. Responde sus oraciones, anima su espíritu, Señor. Despiértanos a todos para que nos convirtamos en misioneros también a través de las redes sociales. Gracias por tu amor y por este lindo sábado. En Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos en la despedida de sábado, 5:45. Dios les guarde.